Gracias, Pablo. No, para agradecerle pues, a Casey un tema que me parece muy complejo de revisar, toda esa parte pues inmunológica y todo eso. Entonces, felicitarte, Casey. A veces hay que hablar un poco más despacio, mucha información, pero súper bien. Te felicito y gracias pues en nombre de nuestro programa. Muchas gracias, Mauricio. No sé si alguno de los profesores quiere hacer alguna intervención o alguno de los asistentes. Bueno, muy bien, pues este es un tema que rara vez nos toca, pero cuando nos toca nos sacude. Y pues sí hay que tener muy claro que el secreto está en la educación del personal, no de UCI, porque esto suele ser un tema de los servicios de hospitalización, los servicios de urgencia, inclusive las familias. Entonces, pues me parece que lo importante aquí es anticipar, como bien lo dice el doctor Perdomo desde siempre, y en este caso, pues probablemente orientar un poco el manejo hacia evitar que se den estos eventos y si se van a dar que estén en presencia de alguien que los pueda manejar. Entonces, para el taller, pues lo que hicimos fue dividirlo en 3 preguntas. Entonces, el principio es ¿con qué otros diagnósticos diferenciales se confunden estos fenómenos de anafilaxia en la casa y cómo diferenciarlos? Buenas tardes a todos. Ricardo Hernández, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Pues digamos que ya algunos se mencionaron en la charla, sin embargo, pues traigo a colación algunos pues, de los más importantes que debemos tener en cuenta, empezando con la urticaria aguda, que puede ser un síntoma incluido dentro de la anafilaxia o puede ser solamente un síntoma aislado. Y esta urticaria se va a limitar solamente a la piel y a los tejidos subcutáneos, mientras que la anafilaxia va a afectar pues, a los demás sistemas. La urticaria se puede asociar con la exposición a los alérgenos, infecciones o estímulos físicos externos como el calor o el frío. El angioedema, entonces los pacientes con angioedema van a presentar episodios intermitentes de hinchazón no asociados con eritema. Se desarrollan en los tejidos cutáneos o mucosos profundos en la cara, las extremidades, los genitales, la lengua y la laringe, lo que puede conducir a asfixia pues, potencialmente mortal. El angioedema también puede afectar la pared intestinal, provocando dolor abdominal recurrente, que varía con respecto a la gravedad, que puede ir desde una molestia leve hasta un dolor intenso y pues se puede acompañar de episodios eméticos. La exacerbación asmática, que se va a caracterizar por sibilancias, tos, dificultad respiratoria, que puede ocurrir con el evento desencadenante, ya sea físico, alérgico o infeccioso. Ataque de ansiedad, que los síntomas pueden incluir una sensación de muerte inminente, dificultad para respirar, sofocación, sudoración, temblores, palpitaciones, sensación de atoramiento, también síntomas gastrointestinales, aturdimiento, dolor en el pecho y entumecimiento o hormigueo en las extremidades. El síndrome vasovagal también se debe tener en cuenta que se puede acompañar de palidez, diaforesis, debilidad, náuseas y bradicardia, mientras que la anafilaxia generalmente se caracteriza por la aparición pues, repentina de rubor en lugar de palidez. Y algunos otros, digamos que para tenerlos en cuenta, pero no tan comunes, en el sentido de que son más claros su diagnóstico, incluyen la epilepsia, las hipoglicemias, la crisis tirotóxica, el feocromocitoma o la ingesta de cuerpo extraño y por último la embolia pulmonar. No sé si alguien más tenga algunos otros. Muchas gracias, Ricardo. Creo que cubriste los más importantes, sobre todo entender el manejo es diferente. No sé si alguno encontró alguna otra cosa adicional. Bueno, muy bien. Entonces, el segundo que es muy importante, sobre todo para los que trabajamos en cuidado intensivo, pero también para los pediatras, es específicamente cuáles son las cosas más frecuentes por las que alguien puede hacer anafilaxia dentro de un hospital para uno tener anticipados y saber qué hacer. Gina.
Buenas tardes, Gina Bella, residente de la Universidad Nacional. Entonces, bueno, hablando de términos generales en cuanto a las causas que se mencionó también en la charla, están principalmente tres grupos que son los alimentos, los fármacos y las picaduras. En cuanto a los alimentos, recordar que aunque hay unos ya bien establecidos como la leche, el huevo, el pescado, las legumbres y los frutos secos, hay unos que pueden ser parte de la preparación del alimento, más no ser el alimento como tal, como son los condimentos, los colorantes, y dentro de estos el carmín y el amarillo, pues que se han asociado a eventos de anafilaxia, perdón. Y también hay componentes dentro de los productos farmacéuticos como la albumina o la caseína que también no son del grupo farmacéutico, pero hacen parte, pero son los desencadenantes de los eventos de anafilaxia. Como ya se mencionó en la charla, pues dentro de los otros grupos están las picaduras y los fármacos. Teniendo en cuenta que estamos hablando de los pacientes hospitalizados, pues este es el grupo más frecuente. Hay varios estudios que hablan como de la frecuencia de estos en pacientes extrahospitalarios y hospitalarios. Está uno que es el de Ramsey y colaboradores en el 2019, que estudió la epidemiología de las admisiones pediátricas por anafilaxia en UCIs norteamericanas, haciendo uso de una base de datos que incluyó pacientes de 2010 a 2015 de 131 UCIs en total. Se recogieron 1.989 pacientes menores de 18 años, encontrando un 1% de mortalidad y encontrando dentro de las causas los alimentos, los fármacos y los hemoderivados como causa de crisis en episodios de anafilaxia. Hay otro estudio también en cuanto a los desencadenantes. Y dentro de estos está dentro de los grupos de los alimentos, el maní es el principal con un 39%, seguido por otros tipos de grupos secos, fármacos, pescado, huevos, crustáceo y otros aditivos, y en 1% puede ser incluso un desencadenante no reconocido o no identificado. En los pacientes pediátricos hospitalizados hay un estudio de Yang realizado en una base con pacientes de Beijing desde 2014 a 2004 a 2014, perdón, recogieron 91 casos. Y en estos pacientes, evaluando específicamente el grupo de fármacos, los antibióticos fueron los más frecuentes en el 53% de los casos. Dentro de este estudio, pues también lo que ya se mencionó en parte en la charla, que es más frecuente que los niños pequeños de 0 a 5 años se manifiesten con cianosis solamente versus los niños mayores o adolescentes, que puede ser más frecuente la hipotensión y tienen mayor compromiso neurológico y sistémico. Retomando lo de los medicamentos, entonces está también dentro del grupo de los fármacos, de los antibióticos, perdón, el principal, las cefalosporinas, y de forma llamativa, a pesar de que, y en contrario a lo que se había visto en otros estudios, no hubo ninguna reacción secundaria de tipo anafiláctico a los AINES. Y en otro estudio también de Brita y colaboradores, en el que se trató de evaluar factores desencadenantes de pacientes pediátricos versus adultos, pues encontró que realmente los alimentos eran el primer desencadenante y no había una diferencia significativa con otro tipo de factores desencadenantes en la población adulta versus la población pediátrica. Y eso era lo que tenía de esta respuesta, de esta pregunta, perdón. Gina, muchas gracias. Muy completa tu respuesta. Entonces hay que estar pendiente de ese tipo de cosas. A veces metemos a cuidado intermedio pacientes con riesgos menores y en cambio son como muy frescos con algunas drogas en zonas donde ni siquiera tienen un carro de paro actualizado y ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, es importante que se resalten este tipo de situaciones y en la medida en que ustedes pertenezcan a grupos de respuesta rápida, grupos de riesgo, pues tratar de educar sobre estos temas. Finalmente, una que es más nuestra y más difícil es, bueno, ya el paciente ingresó y tenemos el paciente con un claro diagnóstico de una anafilaxia grave, ya le iniciaron el manejo con adrenalina probablemente
intramuscular y entonces ahora pues está en nuestras manos vigilarlo y mirar su respuesta. Casey contó bastante de esto al final de su presentación, pero pues resumámoslo de forma rápida. Mario. Buenas tardes, Mario Reyes, presidente de Cuidado Intensivo de la Universidad Nacional. Cuanto a esta respuesta, pues digamos lo que ya mencionó el compañero aquí en la charla, y lo que yo encontré es que, digamos que la mayoría de las complicaciones que se describen en las unidades de cuidado intensivo, digamos que van a estar encaminadas a las complicaciones del órgano respiratorio y hemodinámico, lo que mencionan como una hipotensión refractaria. Entonces, en ese orden de ideas, pues no retrasar las infusiones de adrenalina son una de las indicaciones, que se ha puesto un abordaje del ABC secundario que podemos ofertar en las unidades de cuidado intensivo. Y en cuanto a las complicaciones respiratorias, pues tenemos que tener claro que si se enfrenta a una situación de insuficiencia respiratoria inminente, donde hay evidente obstrucción de la laringe o de la orofaringe, pero no retrasar la intubación es una de las primeras indicaciones que menciona la literatura. Y sugieren no utilizar bloqueo neuromuscular para, digamos que, permitir que el paciente siga con una respiración espontánea. Además de eso, la literatura que yo revisé dice que no hay una clara indicación del uso de dispositivos como intubaciones con fibra óptica, pero que sí lo pueden sugerir, digamos que buscando minimizar la complicación o el trauma que podemos ocasionar cuando hacemos la laringoscopía pues, convencional. Asimismo, digamos que no se menciona como primera línea de intervención el asegurar la vía aérea desde el punto de vista quirúrgico con fibrotomías o con traqueostomías, pero pues que se debe tener, digamos que en consideración y no retrasarse en caso tal de que sea la implementación. Asimismo, no se recomienda el uso de dispositivos de ventilación no invasiva ni vías aéreas supraglóticas con máscara laringes y demás que pueden, por el contrario, deteriorar mucho más, empeorar el edema de la laringe y precipitar aún más la obstrucción completa de la vía aérea. Mencionan el uso de la epinefrina racémica a través de un nebulizador como parte, como una terapia como coadyuvante, buscando, digamos, que disminuir el edema laríngeo y facilitar un poco el plano de intubación. No para evitar la intubación, sino, pues, como digo, para minimizar quizás un poco el trauma que podemos ocasionar durante el procedimiento. Tratar de no hacer aspiraciones de la vía aérea y demás, porque van a facilitar el espasmo y la obstrucción de la vía aérea. Asimismo, algunas series, digamos, que sugieren, mencionan la asociación de la ketamina con la broncodilatación, digamos, como un factor que podría colaborar o ayudar en el momento en el que estemos enfrentándonos a ese escenario. Desde el punto de vista hemodinámico, digamos que se enfrentan dominantemente a un choque que es de características resistencias vasculares disminuidas, por lo que digamos que van a recomendar la reanimación diurética temprana y el uso de vasopresores, digamos que rápidamente, adrenalina como se mencionó previamente, y sugieren también el uso de vasopresina. Garantizar, digamos que a través de la reanimación hídrica que tengamos un volumen circulante efectivo y en caso, digamos que de pacientes que estén cursando con un shock refractario, mencionan, digamos, como el uso de glucagón como una de las opciones terapéuticas, pues ya que, digamos, que saltaría un poco el paso a través del receptor beta-2 y produciría pues la inotropía y la cronotropía que necesitaríamos en ese momento con la broncodilatación y vasoconstricción. También en aquellos pacientes que, digamos, permanecen con la hipotensión, repito que digamos que no retardar la infusión continua de la adrenalina y en algunos casos, digamos que se menciona la fenileclina como uno de los vasoactivos que podríamos utilizar para aumentar un poco la resistencia vascular sistémica y, digamos, que mejorar, digamos, que la respuesta frente a este escenario. Asimismo, hay algunos artículos que mencionan el uso de azul de metileno, pues porque estamos enfrentando a un escenario, una situación donde la vasoplejía o la vasodilatación es lo que lo va a caracterizar. Entonces, lo que yo encontré es que, digamos que la dosis que usualmente utilizamos, o no venimos utilizando la misma, 1 o 2 miligramos por kilo, pero pues no hay datos concluyentes que lo definan como para una pauta de utilícelo sí o sí.
simplemente tenerla en la cabeza como una terapia pues, alternativa en el caso tal de que nos enfrentemos a los vasoclémicos. Y hacen una mención pues, del soporte vital extracorpóreo del ECMO. Entonces, digamos que lo que yo encontré es que el choque anafiláctico, digamos que en algunas situaciones que comienzan a verse como catastróficas, entonces sugieren el uso del soporte vital extracorpóreo veno-arterial para producir, digamos que un mejor flujo cardíaco y mejorar la perfusión miocárdica. A pesar de que, pues, digamos que no se tiene a la mano en todas las unidades, sigue existiendo la misma limitación que conocemos ahora, de que no todos tenemos el entrenamiento para la terapia de soporte extracorpóreo, ni tenemos todos los dispositivos, pero lo mencionan como una de las estrategias que en caso tal de una refractaridad a todos a todos los fármacos y las medidas instauradas previamente, pues deberíamos considerar. Bueno, Mario, muy bien, muchas gracias. Fue un poquito lejos, pero creo que revisaste todas las opciones, un poco lo mismo que había mencionado Casey en su presentación. En general, pues no le tengan miedo a usar la adrenalina periférica, esta es una buena indicación, se puede usar rápido, se puede titular, se puede apagar, se puede prender, e intubar rápido a los pacientes. Definitivamente desaconsejar el uso de esteroides y antihistamínicos como primera línea, porque pues es lo que ve uno hacer mucho a la gente en los servicios de urgencias. Y ya de ahí en adelante, pues para los casos refractarios y raros, pues están todas las terapias que Mario mencionó. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si no, damos por terminado el taller de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Vamos a hablar de inmunoparálisis. Cuídense mucho. Chao, chao.